Muy buenas tardes para todos los hermanos, amigos, personas que nos están siguiendo en nuestros temas, nuestros mensajes que estamos desarrollando. Y en esta tarde queremos compartir una palabra maravillosa para usted. Así que le pedimos que allí, deje de lado un poquito las cosas que usted está haciendo, tome su tiempo y pueda permitirme llegar a su hogar a través de la palabra, permitirme transmitirle lo que está en mi corazón para que usted pueda ser muy bendecido y pueda alcanzar una victoria grande. Que el Señor les bendiga y vamos a ir al libro de los Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a tomar el capítulo número 2 y allí le damos lectura un versículo muy conocido para los creyentes, muy conocido para la iglesia, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué tremenda palabra, qué tremendo compromiso de decir que Cristo vive en nosotros, que nosotros hemos muerto, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo, porque Cristo en mí, como decía el apóstol, esperanza de gloria. Y meditando un poco en esta palabra, pensaba un poco en el tiempo que uno lleva ministrando las cosas de Dios, la palabra, y por tanto tiempo nos hemos ocupado de poder traer almas a la iglesia. Esa es una de las cosas que siempre hacemos hincapié los pastores, a la iglesia, ¿verdad? Y buscamos estrategias, buscamos métodos y hacemos evangelismo personal, hacemos evangelismo en campañas, diferentes métodos para poder traer, ¿verdad? Traer almas a la iglesia, traer personas a la iglesia. Ahora bien, es importante, muy importante eso porque, es lindo que cuando uno abre el servicio, las reuniones, el templo esté completo. A todos los ministros, a todos los pastores seguramente nos agrada y nos preocupamos cuando, ¿verdad?, no hay personas que llegan a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Pero una de las cosas que debemos tomar y considerar en una forma muy importante es poder entenderle a la persona algo que es necesario, algo muy necesario, que la persona pueda entender por qué llega a la iglesia, ¿verdad? En ese primer tiempo que nosotros le llamamos el primer amor, donde las personas, usted sabe cómo es esa época, esa etapa que uno vive, de tanta alegría, gozo, que es lo que el Señor quiere que siempre permanezca en nosotros, que es la etapa de la salvación. Esa etapa de la salvación es algo que tan importante para Dios, ¿verdad? Porque lo dice allí Pablo a la iglesia de Efeso en el capítulo 3, hablando de lo que él estaba enseñando a través de la palabra que Dios le había revelado. Y dice en una de las cosas allí que habla en el capítulo 3, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y primeramente la etapa de la salvación, ¿verdad? Llevar a la persona a un conocimiento realmente de lo que es la salvación. Sabemos que la salvación es un acto de fe, que no es por obra. La salvación, ¿verdad?, viene allí cuando nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo confesamos con nuestros labios, ¿verdad?, que Él es el Señor, y comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo. Pero
otra de las cosas que tenemos que llevar a las personas es al conocimiento. El conocimiento que todo hombre, toda mujer que alcanza la salvación debe tener ese conocimiento. Y la palabra que está allí en Gálatas también, capítulo 1, versículo 11 en adelante, dice: más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué importante cuando uno comienza a instruir, comienza a enseñar, ¿verdad?, a las personas acerca de lo que es realmente este evangelio maravilloso de salvación. Es tan importante, ¿verdad?, que pueda uno entender esta palabra y poder comprender lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, a la iglesia. Habla de un misterio que le fue revelado y ese misterio es el plan divino de salvación. Le plació a Dios darle esa revelación al apóstol, pero no para que lo guardara para sí como algo personal, sino que era para que pudiera compartir con todas aquellas personas que conocían la salvación a través del Evangelio de Jesucristo, que no se quedaran allí en la ignorancia de conocer la profundidad, ¿verdad?, de esa revelación del Evangelio. Por eso Pablo en una de sus expresiones dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando Pablo habla estas palabras es porque realmente él experimentó ese poder de salvación en su vida. Y nosotros hoy estamos viendo mucho pueblo que ha languidecido en ese poder, no ha experimentado ese poder en este tiempo que estamos viviendo de prueba, de lucha. Hay muchos que entran en confusión, en desánimo, en desaliento, y realmente es porque falta el conocimiento de la palabra de Dios. No se le ha dado una debida importancia al conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia se ha tal vez allí propuesto en otras cosas y no enseñar en profundidad el plan divino de salvación y los beneficios que hay a través de la salvación, el poder que hay a través de la salvación, porque por medio del Espíritu Santo el Señor nos ha dado poder. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué importante cuando nosotros entendemos esto y saber allí que ese poder está para que nosotros lo podamos utilizar cuando estamos predicando este evangelio glorioso, un evangelio de poder. Ahora, ¿por qué no vivimos nosotros ese poder? ¿Por qué como iglesia no vivimos ese poder? Allí Pablo lo enseña, que es un evangelio de gracia, un evangelio que realmente transforma, que cambia el corazón de las personas, y que cada uno de nosotros tiene que lograr tener una experiencia personal con el Señor. Cuando conoce a Cristo, uno personalmente, uno tiene una experiencia, una vivencia con el Señor y conoce en profundidad, ¿verdad?, ese Cristo de amor, ese Cristo de misericordia, ese Cristo de poder que se levantó de entre los muertos al tercer día, ¿verdad? Y uno experimenta ese encuentro. Y cuando uno tiene ese encuentro, viene a nosotros algo nuevo, un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y comenzamos a morir a esa vieja vida y comenzamos a caminar en una nueva vida. Eso es tan importante que nosotros podamos entenderlo y ver esa maravillosa experiencia
del poder en la nueva vida en Cristo. Hay una palabra que me gustaría compartir que se encuentra en Romanos, en la carta de Pablo también a los romanos. Estamos hablando mucho del apóstol Pablo. Me agrada mucho ver todas esas cartas que son maravillosas, ¿no? Pablo allí hace una expresión muy linda que quiero que usted me entienda. En el capítulo 6 de Romanos está hablando allí algo tremendo, ¿no? Dice en el capítulo 6, verso 3, ¿o no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros damos este paso de fe y de obediencia, que es cuando ya vamos entendiendo algunas cosas y queremos bajar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Nosotros practicamos este bautismo por inmersión, que también estamos simbolizando allí la muerte, ¿no? De Cristo y la resurrección. Estamos simbolizando morir al mundo y nacer para Cristo, una nueva vida, una nueva criatura. Por eso Pablo enseña allí un poco sobre esto en el capítulo 6, verso 3 de Romanos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego también dice en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Estás simbolizando que morimos también, como lo hizo Cristo en la cruz por nosotros. Allí también tenemos una parte, ¿verdad? En cuando nosotros nos bautizamos y estamos dando testimonio de que vamos a morir a las cosas de este mundo para nacer en una nueva criatura, en una nueva vida. Y son procesos de la salvación. Primero creer, conocer la salvación, luego dar este paso tan importante que es el bautismo. Pero también allí nos dice otra cosa muy, pero muy importante en el versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que también cuando Cristo resucitó al tercer día, nosotros tenemos la esperanza gloriosa de que un día, cuando suene la final trompeta, vamos a resucitar. Creemos que si hemos partido de esta vida, juntamente con aquellos que nos han adelantado, hay un poder de resurrección como ocurrió cuando Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Dice que Él fue primicia, Él es primicia de los que durmieron es hecho. Y ese poder de resurrección está en nosotros. Y a la vez también ese poder de resurrección nos da la autoridad para predicar este evangelio de Jesucristo. Porque si Cristo lo resucitó, Pablo enseña que vana es su predicación. No nos serviría de nada predicar el evangelio si Cristo no hubiera resucitado. Pero aparte de eso, dice allí que somos plantados juntamente con Él. Esta palabra me quedaba y pensaba, ¿por qué dice así? Nosotros, ¿verdad que todo lo que plantamos, no queremos que quede ahí como lo plantamos? Queremos que crezca. Yo me acuerdo que hace unos cuantos años mi hermano tenía una palmera que había sacado de su casa y a mí me gustaba la palmera y ella la había sacado hacía varios días. Y bueno, y yo agarré y fui, y le digo, mirá, voy a sacar un gajo de esta palmera, ¿la vas a tirar? Sí. Fui y saqué un gajo de la palmera, no sé en qué fecha sería, pero yo fui y la saqué porque dice que hay una fecha para plantar. Arranqué ese gajo y hice un pozo y planté ese gajo de la palmera al fondo del terreno de mi casa. Y bueno, y resulta ser que al poco tiempo comienza ese gajo a hacerse como una planta porque comenzó a crecer y con el correr de los años fue una tremenda palmera, más grande que la que había sacado mi hermano. Y de esa palmera saqué otro gajo y planté y también salió otra palmera. Y un día vino un hermano y me pidió un gajo de esa palmera, le saqué y le di para que plantara. Y fíjese todo lo que salió de algo que planté. O sea que creo que todo lo que nosotros plantamos es para que crezca.
Allí el apóstol Pablo nos enseña que también así, ¿verdad? Fuimos plantados, dice en el capítulo 6 de Romanos, versículo 5, fuimos plantados juntamente con Cristo, con Él. Dice, en la semejanza de su muerte, Él fue sembrado. Por eso Él dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, no puede dar fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, va a dar fruto y mucho fruto. Eso está hablando de la evidencia cuando nosotros conocemos la salvación y entendemos el plan divino de Dios y comenzamos a comprender, ¿verdad? Allí la revelación de la palabra que venga a nosotros para hacernos crecer en el conocimiento de la palabra, que es lo que nos va a mantener viva nuestra fe, viva nuestra confianza, viva nuestra seguridad, porque muchas veces flaqueamos, muchas veces dudamos, porque no nos interiorizamos en la profundidad de la palabra de Dios, no buscamos el conocimiento, porque Dios quiere que haya en nosotros, el plan de Dios es que haya en nosotros conocimiento de la palabra del Señor, porque dice que van a haber muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos van a predicar otra doctrina, y cuando la persona no tiene conocimiento de la palabra, es arrastrado, es llevado, es manipulado por diversas doctrinas que se levantan, como en estos últimos tiempos que se han levantado, ¿verdad? Cosas que hacen vivir al cristianismo una vida superficial, una vida emocional, una vida que en el momento uno está viendo como ministro, está viendo el gozo, la algarabía, la alegría, pero se terminó la reunión y todo vuelve a ser como antes. Vuelven los problemas, vuelve la falta de fe, vuelven, ¿verdad? Allí todas esas cosas que traen perturbación y allí siempre pidiendo que otro esté orando, que otro esté haciendo algo por él. Cuando uno tiene que aprender a crecer, si hemos, como dice Pablo, si hemos sido plantados con Cristo en semejanza a su muerte, tenemos que crecer como, ¿verdad? Como una planta viva, como predicaba el otro día acerca del árbol que es plantado junto a las corrientes de agua, ¿verdad? Que siempre va a estar verde, va a estar vigoroso. El cristiano que está junto a las corrientes de las aguas del río de Dios, ese río que fluye del trono de Dios, como dice en el libro del profeta Zacarías capítulo 13, allí donde dice que hay allí ríos en los cielos y manantiales en la tierra, ¿verdad? Porque del trono de Dios, ¿verdad? Como lo vio Ezequiel también cuando habla allí en el capítulo 47, que del trono de Dios salía ese río que corría, ¿verdad? Donde después tenía que allí entrar a nado porque no podía cruzar ese río. Cuando nosotros comenzamos a crecer en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Nosotros vamos a entender muchas cosas que nos estaban veladas, que no las comprendíamos, que las veíamos de una manera muy inocente, pero cuando comenzamos a crecer, comenzamos, ¿verdad?, a ver, a despertar, nuestros ojos espirituales se abren, nuestra mente comienza a abrirse, Dios comienza a traer revelación sobre nuestra vida y comenzamos a vivir de una manera totalmente diferente. Comenzamos, ¿verdad?, a vivir como lo enseña el apóstol Pablo. Qué maravilloso es poder conocer a Cristo en una manera personal, con una experiencia de arrepentimiento, de quebrantamiento, de humillación, hasta poder uno entender que es necesario conocer a aquel que nosotros vamos a hablar de él. ¿Cómo podía yo hablar de Cristo si no le conozco? Si nunca tuve un encuentro real, un encuentro personal con Él, nunca tuve una experiencia de quebrantar mi corazón, de pedirle perdón por mis pecados, de humillarme delante de sus pies. ¿Cómo podía yo hablar del perdón de Jesucristo si nunca lo experimenté en mi propia vida? ¿Cómo podía hablar del poder del Espíritu Santo si nunca conocía al Espíritu Santo? Estamos en un día donde se está hablando ahora del Pentecostés, ¿verdad?
de ese tiempo que vendría un renuevo sobre sus discípulos y ellos serían transformados, como lo fue Saúl cuando fue llamado, que andaba buscando las almas perdidas de su padre y allí lo encontraron a Saúl profetizando entre otros profetas, porque el Espíritu de Dios había caído sobre él y lo había mudado en otro hombre. Qué maravilloso es cuando uno tiene una experiencia personal con el Señor, es mudado en otra persona, es transformado, es cambiado, como cuando tiene la experiencia de conocer que el Espíritu Santo es una persona y podemos hablar con Él. Somos mudados, somos transformados y el poder de Dios viene sobre nosotros. Qué importante es conocer a aquel de quien vamos a hablar. Muchas veces hablamos de alguien sin conocerlo, porque me dijo fulano que era así, pero yo no lo conozco, no sé, que no lo vi nunca así. Y hablamos de otra persona y hablamos esto, hablamos lo otro, sin saber, sin conocer a esa persona, porque otro habló mal, terminamos hablando peor, porque no sabemos ni le conocemos. Qué bueno que es conocer, conocer a esa persona, como esta mujer, la reina de Sabá, que de oídas había oído hablar de Salomón, pero un día dijo, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Qué hermoso es poder conocer personalmente a Cristo. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué importante es que puedas lograr esto, de que un día puedas decir, Cristo en mí, Cristo vive en mí, y Él me transformó, Él me cambió, Él me mudó en otra persona, y comienza uno a hablar y las personas que te escuchan van a recibir la palabra porque es tu experiencia con Dios, es tu encuentro con Dios, es tu vivencia personal con Dios por medio de Jesucristo, y allí comenzás a hablar de cada experiencia, cada vivencia. Yo creo que el Evangelio se vive el día a día, que cada mañana cuando amanece doblamos nuestras rodillas, nos presentamos delante de Él y hablamos con Él, ¿verdad? Y ponemos todo en sus manos y nos levantamos de esa oración alabando y glorificando a Dios y declarando ese día como un día glorioso de bendición, un día donde la mano de Dios se va a mover delante de nosotros. Tal vez hay problemas, hay situaciones difíciles, pero cuando nos ponemos en sus manos, porque conocemos a este Cristo de poder, como el apóstol tuvo ese encuentro camino a Damasco, cuando terminó diciendo, él que era el perseguidor de la iglesia, de los cristianos, en el libro de Hechos capítulo 9, cuando él termina diciendo, cuando él cae por tierra, de esa luz que allí era más fuerte que la luz del sol en mediodía, él iba camino a Damasco y cae por tierra cuando escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y Pablo, aquel Saulo, perdón, que todavía no era el apóstol, pero termina diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él lo puede reconocer a este Cristo y puede rendir su vida. Y todos conocemos cada carta de Pablo, cada historia, cada relato, cada experiencia. Pablo supo llevar las marcas del Evangelio de Jesucristo. Estimado hermano, estimado amigo, en esta tarde yo quiero que usted pueda tener una experiencia real con el Señor. No deje de lado la palabra de Dios. Apague su celular, apague su televisor, hágase un tiempo, porque ahora en este tiempo de cuarentena, que llevamos varios días, ya pasamos los 40 días largos, ¿verdad? Tenemos que hacer un lugarcito para ir a la palabra de Dios, pero no para leerla, ¿verdad? Como lo hacíamos habitualmente cuando nos íbamos a trabajar, no. Ir a la palabra y orar y meditar y buscar la revelación divina que hay en la palabra de Dios para que podamos crecer, como esa planta que está junto a corrientes de agua.
y que podamos dar fruto, y que usted allí en su casa pueda aprender por medio de la palabra a ministrar a su casa, a ministrar a su familia, a sus hijos, sus nietos, a sus vecinos que no conocen a Cristo. En este tiempo que tal vez todavía los templos están cerrados, pero la palabra de Dios no está cerrada. Enséñele a aquel que está a su derecha, a su izquierda, quién es Jesucristo, cómo usted lo conoció, quién es el Espíritu Santo, qué experiencia usted ha tenido con Él. Y verá que muchos van a abrir su corazón y van a aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Y saben que esto va a ser un gran beneficio para su vida, porque serán perlas en su corona y multitudes de pecados le serán perdonados a aquel que lleva un alma a los pies de Cristo. Estimado y amado hermano en Cristo, en esta tarde yo quiero orar por usted y también por alguna persona que nunca conoció el Evangelio y que lo pueda aceptar a Jesucristo, porque es la única esperanza del mundo. Cristo es la única esperanza. Así que levante su mano al cielo y ponga una mano en su corazón y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde he soltado esta palabra, que tú puedas llegar al corazón de cada una de estas personas que nos están escuchando. Bendice a cada una de estas vidas, Señor. Aquellos que se arrepienten en este momento de sus pecados, aquellos que abren su corazón para ti, Señor. Permite que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Señor, bendice también a todos los hermanos de la iglesia que por mucho tiempo no han tomado conciencia de esta palabra. Que haya ahora conciencia, allí compromiso de poder ir a la palabra, porque la palabra nos traerá revelación. Padre, te lo pido por medio de Jesucristo y que el Espíritu Santo le dé luz y sabiduría a tu pueblo. Te lo ruego, Señor Jesús, gracias de ahora y por siempre. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente, el Señor te guarde. Dios te bendiga.